causante con este como impulsor en cuanto a lo que es la fricción, que es la viscosidad. Aquí no la veo todavía. Solo estoy dándome cuenta de que mientras más recorra, más caída de presión, más fricción. Entonces, mientras más fricción tenga, más caída de presión. Eso significa también más recorrido, pero como les decía, yo ahí no puedo ver el efecto de quién, del que desencadena la pérdida por fricción, que es la viscosidad. No lo puedo ver todavía. ¿Qué vamos a hacer ahora? A tratar por lo pronto de incorporar una ecuación que ya la habíamos deducido antes. ¿Cuál? La famosa ecuación de Hagen y Busevic. En donde yo podía ver que la caída de presión dependía o era sinónimo de qué, del caudal que se mueve por la superficie. ¿Qué forma tenía esa ecuación? Delta P, viscosidad, L, D. Entonces, aquí ustedes tienen la ecuación de Hagen y Busevic. Por lo pronto voy a utilizar esta y tal vez estoy restringiendo mi análisis aquí al régimen laminar. Pero lo importante es que aquí yo ya tengo la caída de presión. Aquí, de forma indirecta, me está diciendo que la caída de presión también es sinónimo del caudal que se mueve por la tubería. Entonces voy a tratar de utilizar esta ecuación. Aquí el P sub 0', el P'L es el equivalente aquí al P1 menos el P2. Recuerden, el P sub 0 estaba arriba, punto 1, el P sub L estaba abajo, cuando se acababa la longitud de la tubería. Lo cual tiene mucha lógica. El fluido, conforme se mueve, va perdiendo presión. El punto 2 tendrá una menor presión que el punto 1. Tiene mucha lógica porque este HF siempre será un valor positivo, representa pérdida. Imposible que yo saque un valor negativo, porque eso es contra natura, es imposible, ¿no es cierto?, que yo facilite movilidad, que sería la interpretación o el equivalente de que yo obtengo un valor negativo. P1 es mayor que P2, por lo tanto el numerador es positivo. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación. Si bien es cierto, aquí hay otras condicionantes de la densidad de gravedad, pero chicos, en definitiva esto no es más que el equivalente de tomar en cuenta lo que tiene que ver con qué, con una presión absoluta. Cuando ustedes manipulen esta ecuación, mi recomendación, P1 y P2 siempre tienen que ser presión absoluta. Igual, entiendo que en cálculos básicos ustedes cuando analizaron lo que tiene que ver con presión, al menos a nivel de tuberías, seguramente les explicaron que yo puedo tener una presión manométrica, el manómetro que lo ubico en la tubería, y me marca y me mide la presión, es la presión manométrica. Pero yo tengo una presión absoluta, que básicamente es que la presión atmosférica más la presión manométrica. Algo similar es esto de acá. Por lo tanto, mi recomendación, cuando ustedes utilicen la ecuación de Bernoulli, P1 y P2 siempre tendrá que ser presión absoluta, no la manométrica. Y de alguna forma, ¿sí?, esto de acá es básicamente eso, presión absoluta. Si ustedes revisan un poco más, habrán o leerán términos inherentes de una presión dinámica, que eventualmente tiene que ver con el movimiento, movilidad, desplazamiento, energía cinética. No vamos a complicar ese escenario, pero esto esencialmente, chicos, es presión absoluta. Por eso vamos a establecer que P' sub 0 menos P' sub L es el equivalente de lo que yo tengo en esta ecuación P1 menos P2. Entonces, de acá vamos a despejar
¿sí? Este P' sub 0 menos P' sub L, que es equivalente al P1 menos P2 de la ecuación que yo tengo acá. Pero voy a tener la precaución de expresar esta ecuación no en función del radio, sino en función del diámetro. Entonces despejemos P1 menos P2 de esta ecuación. Y no quiero que utilicemos caudal, sino quiero la velocidad. Arriba tenemos, ¿no es cierto? Esta lo utilizamos, le multiplicamos por el área, sacamos del caudal y llegamos a esta ecuación. Entonces lo utilizo como referencia la de acá arriba. P1 menos P2 sería 8 veces la viscosidad, longitud de la tubería, velocidad media, dividido por el radio al cuadrado. Pero como les decía, necesito expresar la ecuación no en función del radio, sino en función del diámetro de la tubería. El radio es diámetro sobre 2 al cuadrado y eso hace que aquí tenga que 32 veces la viscosidad, longitud, velocidad sobre. Entonces esto lo voy a reemplazar acá. Lo único que he hecho es, repito, aislar mi tubería para tratar de únicamente ver el efecto de la fricción en la tubería. Me di cuenta que esa fricción depende de la caída de presión. Luego utilicé la ecuación que obtuvimos para régimen laminar cuando hicimos el balance de cantidad de movimiento para el movimiento del fluido por una tubería. Ahí también teníamos una caída de presión, esa la incorporé en la ecuación. Y aquí lo importante es que ya veo el efecto de ¿qué? De la viscosidad. Aquí ya veo que la fricción depende de ¿qué? De la viscosidad. Directamente proporcional a la viscosidad, lo cual es más que lógico. Mientras más viscoso sea el fluido, más fricción va a experimentar y tendrá tendencia a que necesite más energía para vencer esa resistencia al flujo. Consecuentemente, cuando se mueva por la tubería, mientras más viscoso sea el fluido, más pérdidas por presión experimental. ¿Qué más? Sigo manteniendo la lógica de que mientras más se mueva, más recorra, más fricción proporcional a ¿qué? A la longitud. ¿Qué más veo? Que depende de la velocidad, más que lógico. Sin embargo, ¿sí? Esta ecuación, repito, por lo pronto me sirve en el ámbito de laminaridad, pero ¿sí? Voy a trabajar un poco esta ecuación y voy a tratar de generar o incorporar en esta ecuación que el número de recursos. Porque si ustedes se fijan, aquí tengo variables de qué, densidad, velocidad,
diámetro, viscosidad. Variables que forman parte del número de Reynolds. Entonces, voy a trabajar con esta ecuación, vuelvo y repito, de forma tal que, ¿sí? 1 aparezca el número de Reynolds. Entonces, ¿qué voy a hacer? 32L B sobre D. El Reynolds, recuerden, es densidad, velocidad, diámetro sobre viscosidad. Acá abajo yo tengo la densidad. ¿Sí? Entonces, en el numerador tengo la viscosidad. Eso va a significar que tal vez el Reynolds va a estar en el denominador. Entonces, voy a tratar de quedarme con estas variables por lo pronto. Densidad y viscosidad. Acá, ¿qué más tengo? Velocidades, tal vez no me sirve porque necesito obtener el número de Reynolds. Entonces, la densidad estaba acá, la viscosidad está acá. Voy a tomar un diámetro del que ya tenía acá. Eso significa que tengo un Y por acá. ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí estoy utilizando una velocidad para no modificar la ecuación. Otra velocidad. ¿Sí? Por lo pronto, mi ecuación no ha sido alterada. La velocidad se cancela con velocidad. Este diámetro con el de acá mantiene el diámetro al cuadrado, la densidad está acá, la viscosidad está acá. Entonces acá voy a mantener veo que mi ecuación no se ha alterada, se mantiene el 22. ¿Sí? Aquí la velocidad tal vez tiene que estar elevado al cuadrado. Ahí tendríamos velocidad que se cancela con la de acá. Acá tenemos la velocidad. Está faltando una longitud también. ¿Sí? Tengo longitud, está la viscosidad, está la velocidad a la potencia 1, aquí se cancela con la de acá, el numerador está completo. En el denominador, diámetro al cuadrado, densidad, aquí me está faltando también la gravedad. ¿Sí? Y el diámetro está elevado. Entonces, aquí ya tengo 22. Me queda el Reynolds en el denominador. Y la otra variante que voy a hacer es tratar de incorporar el efecto de que energía cinética. ¿Por qué? Porque de alguna forma, ¿sí? Quiero tratar de incorporar el efecto de que el fluido se está moviendo por la tubería, tiene un caudal, tiene una velocidad. Si tiene velocidad, tiene energía cinética. Por lo tanto, aparte de incorporar el efecto de turbulencia, de régimen de flujo, quiero incorporar el efecto de energía cinética. ¿Eso qué significa? Que voy a aprovechar la velocidad al cuadrado. La energía cinética es que es un medio de la velocidad, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado, por lo tanto, yo voy a poner 64, yo voy a poner 2G. Y esto que ustedes ven acá es la famosa energía cinética por unidad de masa.
Entonces, la fricción o las pérdidas por fricción va a ser igual a 64 sobre Reynolds, L sobre D, y B cuadrado sobre 12. Que es la ecuación que me permitirá cuantificar las pérdidas por fricción. Por lo pronto, cuando el régimen de flujo es la misma, 64 sobre Reynolds multiplicado por la longitud sobre el diámetro de la tubería y por la velocidad al cuadrado sobre 2. En donde, vuelvo y repito, lo importante es que aquí estoy cuantificando las pérdidas por fricción en función de qué, de la energía cinética que tiene el fluido, y también incorporando el efecto de que del régimen de flujo que tiene el fluido. Aparte, puedo darme también que ahí está presente que otro grupo dimensional, el factor de forma, la relación de L sobre D. Está presente la viscosidad a nivel de qué, de la presencia, de la participación del número de electrones. Aquí también, sí, espero se den cuenta, incide mucho lo que es, ya vimos, la viscosidad, pero a nivel de viscosidad cinemática, la relación entre qué, densidad o viscosidad para la densidad. ¿Sí? Entonces, esta fricción dependerá de la viscosidad cinemática que tiene el fluido. Mientras más viscosidad cinemática presente o tenga, mayores pérdidas por fricción experimentará. ¿Sí? Esta ecuación, chicos, es la que nosotros vamos a utilizar para cuantificar y para calcular lo que son pérdidas por fricción. Y es una ecuación ya más operativa. Es ya una ecuación que me permitirá hacer cálculos. Y ya no necesito ir al laboratorio, a planta o lo que sea, medir la presión entre punto 1 y punto 2 y calcular la fricción. ¿Por qué? Porque de forma directa ya puedo estimar la fricción. Es una ecuación que se presta para qué? Para ya hacer un diseño, una estimación de la fricción que experimentará el fluido cuando se mueve por una tubería. ¿Por qué? ¿Qué necesito? Establecer qué diámetro tiene mi tubería, cuánto va a recorrer el fluido a través de la tubería, la longitud. Yo puedo estimar y cambiar, ¿no es cierto?, hacer cálculos para qué, para varios caudales, modificar la velocidad con la cual se mueve el fluido. Ya no necesito medir P1 y P2, porque esta medición significa que físicamente la tubería exista. Necesito que físicamente el fluido se mueva, cosa que ya no es necesario en esta ecuación, porque ya la puedo proyectar. Teóricamente ya puedo estimar cuál es la fricción que experimentará el fluido cuando se mueve por la tubería. Esto es laboratorio, esto es en planta. Físicamente el fluido tiene que moverse por la tubería y físicamente yo tengo que medir P1 y P2. Esto ya no. Pero la limitante es que esta ecuación me sirve únicamente para qué, para régimen. ¿Qué hacemos ahora? Lo que vamos a hacer es que si yo tengo un régimen de flujo que ya sea de transición o que ya sea de turbulencia, voy a mantener la forma de esta ecuación. ¿Por qué? Porque en definitiva la fricción que experimenta el fluido, las pérdidas por fricción cuando el fluido se mueve por la tubería, dependen de qué? De la energía cinética. Van a depender de este factor de forma, de la relación de la longitud versus el diámetro. Mientras más recorre el fluido, mientras más grande sea la longitud de la tubería, más fricción. El diámetro también juega un papel importante.
Porque si yo modifico, si reduzco el diámetro o incremento el diámetro, eso tiene consecuencia ¿en qué? En la fricción. ¿Sí? Porque a la larga también, véanlo desde esta lógica, si yo reduzco el diámetro de la tubería, para un mismo caudal, ¿qué pasa? Se está modificando la velocidad. Y esa velocidad incide ¿en qué? En la fricción. Porque desde esta lógica, como yo he planteado y obtenido esta ecuación, depende mucho de la energía cinética. Más energía cinética, más movilidad, más fricción. ¿Sí? Pero claro, me está complicando el hecho de que aquí yo necesito una ecuación ya general que me permita calcular la fricción en turbulencia. Pero como les he dicho, yo voy a mantener el hecho de que depende de este factor de forma y también depende de la energía cinética. Lo que yo voy a hacer aquí es generalizar mi ecuación y ponerle aquí un famoso coeficiente de fricción. Si ustedes recuerdan los problemas o las ecuaciones que planteamos para capa límite hidrodinámica cuando trabajábamos en una placa plana, ¿qué habíamos hecho nosotros? Yo podía cuantificar el esfuerzo cortante, ¿no es cierto? ¿Cómo cuantificaba el esfuerzo cortante? Fuerza sobre área. Ahí también ya ponía un coeficiente de fricción y le multiplicaba por qué, por la energía cinética. Estoy haciendo algo similar. Estoy manteniendo la energía cinética, estoy incorporando un coeficiente de fricción, pero aquí le estoy dando un poco el efecto de geometría de la superficie por donde el fluido se está moviendo, el factor de forma L sobre L. Pero antes yo le denominaba coeficiente de fricción, ahora le voy a denominar como factor de fricción, y específicamente se denomina como factor de fricción de fondo. Y esta va a ser mi ecuación, que la voy a utilizar para cuantificar y calcular lo que tiene que ver con qué, con fricción o pérdidas por fricción por exclusivamente recorrido del fluido por la tubería. Fanning, L sobre D, B cuadrado sobre 2. Tiene que primar unidad de longitud, Fanning adimensional. L sobre D adimensional, velocidad al cuadrado que es gravedad, Longitud. unidad de longitud. Cuando yo generalizo esta ecuación, puedo establecer esto. Este factor de fricción de Fanning cuando el régimen es laminar es igual a ¿cuánto? 64 sobre el número 64 es el número, Reynolds ya saben que es adimensional, por lo tanto, sigue manteniendo la lógica de que este factor es adimensional. El coeficiente de fricción es adimensional. El factor de fricción de Fanning es un factor, es un coeficiente que refleja fricción, consecuentemente también es adimensional. Por lo tanto, cuando yo trabaje en régimen laminar, este factor de fricción de Fanning directamente lo calculo como 64 sobre Reynolds, pero tengan la precaución de que ese Reynolds como máximo puede valer hasta 2300. Si el Reynolds es superior a 2300, ya no puedo utilizar este coeficiente. Aquí voy a poner régimen de transición y el régimen de turbulencia, ¿sí? Necesito algún procedimiento, algo que me permita a mí cuantificar y calcular este factor de fricción. ¿Qué está pasando? Un poco porque yo puedo calcular aquí directamente como 64 sobre el número de Reynolds.
Cuando el fluido se mueve por una tubería, el fluido se desplaza, se mueve sobre una superficie, está interactuando con la superficie interna de la tubería. En apariencia, si yo miro una tubería y veo la superficie interna de la tubería, esa superficie es lisa. Pero hay distintos tipos de tuberías. No, si me pongo a comparar, por ejemplo, una tubería de aluminio, de acero, lo que fuese, en apariencia esa superficie es lisa. Pero si yo contrasto esa superficie respecto de una tubería de concreto, ustedes van a ver una diferencia enorme. La tubería de concreto es más rugosa, ¿no es cierto? La otra, repito, la tubería de acero en apariencia es lisa. Pero lo que quiero que entiendan comparando estos dos materiales es que de alguna forma la superficie por donde se mueve el fluido, el líquido, el gas, el vapor, tiene o presenta ¿qué? Rugosidad. En mayor o menor medida, la superficie presenta asperezas, presenta irregularidades, que las vamos a denominar como rugosidad. Entonces aquí está la superficie externa, pero aquí, repito, en mayor o menor medida esta superficie presenta rugosidad, irregularidades, asperezas, en mayor o menor medida. A pesar de que sea la tubería de acero, si ustedes van magnificando, ven con un microscopio, la superficie es rugosa, irregularidades en mayor o menor medida. Y justamente estas irregularidades también contribuyen al efecto de ¿qué? Al efecto de fricción. Mientras más lisa sea la tubería, ¿sí? El efecto de la fricción será menor, pero si la rugosidad es mayor, la fricción necesariamente es una fricción. ¿Qué está pasando? Que cuando yo tengo régimen laminar, la rugosidad de la superficie es indiferente. No importa. ¿Por qué creen que no importa? Es que si es laminar, pues entonces fijo. Porque no importa la tubería si el régimen es laminar. Pues sí, voy a un poco a magnificar el efecto de la rugosidad. ¿Sí? La rugosidad de la tubería no es que sea homogénea, ¿no es cierto? Por algo hablo de irregularidades que generan perturbación del flujo. Nuevamente, quienes fabrican tuberías o hacen este tipo de ductos, ¿sí? Tienen en sus laboratorios, en sus bancos de pruebas, tecnología que les permite medir estos picos y trazar como un valor medio y darme el valor de rugosidad. ¿Sí? Ya veremos más adelante, cuando yo hago o resuelvo problemas de tuberías, yo necesito la rugosidad del material como información. Quienes fabrican tuberías, vuelvo repito, y tienen la tecnología para medir estas irregularidades, sacar un valor medio y decirles, esta es la rugosidad del material. Pero en la realidad existe esto. Y el fluido se mueve a través de esta superficie rugosa. Cuando estamos trabajando en régimen laminar, se dan cuenta que la rugosidad no la estoy tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque la capa límite anula el efecto de rugosidad. Bien, entonces, la capa límite, lo que está haciendo es cubrir toda la irregularidad y anular el efecto de la rugosidad. Por eso, de forma directa, yo calculo este factor de fricción de Fanning como 64 sobre el número de reinos, no sobre el contrario. ¿Qué pasa en régimen turbulento? Que ya la rugosidad es un factor que hay que tomar en cuenta a nivel del cálculo, porque puede ser que ya la capa límite ya está interactuando de forma intermitente con estas irregularidades que caracterizan a la superficie por donde el fluido se está moviendo. Antes, cuando yo tenía régimen laminar, la capa límite anulaba y cubría completamente la irregularidad de la superficie. Y por eso no me importaba la rugosidad.
Pero cuando yo tengo este régimen de turbulencia, que como ustedes saben es un movimiento extremadamente caótico, remolinos, turbulencia, hace que tal vez en ciertas circunstancias la capa límite ya no cubra completamente las irregularidades y sea un factor que tenga que considerarse a nivel de qué, de este coeficiente de fricción. Por lo tanto, cuando yo ya tengo régimen turbulento, el factor de fricción de Fanning obviamente que va a depender de Reynolds. Pero también va a depender de qué, de la rugosidad del material. Pero deberé de tener en cuenta de que si mi lógica es que yo quiero entender cómo puedo estimar o qué variables tengo que tomar en cuenta para ver este valor del coeficiente de fricción de Fanning y estoy determinando que dependerá del Reynolds, que es un grupo dimensional, yo tengo que visualizar y generar que un grupo adimensional que tome en cuenta que la rugosidad del material. Generalmente, casi siempre voy a simbolizar esta rugosidad del material con este epsilon. Como les decía, este factor de fricción de Fanning en régimen turbulento debe de tomar en cuenta el Reynolds, que es adimensional, y debe de tomar en cuenta también que la rugosidad del material, pero en términos adimensionales. ¿Qué tengo que hacer? Generar un grupo adimensional que tome en cuenta la rugosidad como un factor de forma, algo equivalente a este L sobre T. Por lo tanto, cuando yo trabajo en régimen turbulento, vamos a cuantificar y establecer que este factor de fricción de Fanning que me permitirá cuantificar la fricción en la teoría va a depender de la turbulencia, el número de Reynolds, y también dependerá de la rugosidad en términos adimensionales, que se denomina como la famosa rugosidad relativa, que es la relación entre la rugosidad del material dividido por el diámetro de la tuba. Pero lo importante, como les decía, es que también interioricemos y entendamos que la capa límite está presente en el material. En régimen laminar, este factor de fricción de Fanning lo calculo directamente como 64 sobre Reynolds y no me importa la rugosidad del material. ¿Por qué? Porque la capa límite está anulando la incidencia de la rugosidad del material. Lo cubre completamente la rugosidad. Cuando yo estoy trabajando en régimen de turbulencia, la rugosidad es un factor a tomar en cuenta, porque ya la capa límite no anula el efecto de la rugosidad. Entonces ahora la pregunta es ¿cómo calculo este factor de fricción de Fanning en régimen turbulento? Para ello les voy a mostrar algunos factor de fricción de Fanning y rugosidad relativa. Modelos que han sido generados desde hace mucho tiempo atrás para tratar de estimar y calcular este factor de fricción de Fanning. Pues fíjense, esta correlación, ¿sí? La primera que ustedes ven, fue propuesta en el año de 1931. ¿Sí? Poco más de 90 años. Claro, en sus inicios hicieron este planteamiento, se dieron cuenta que el factor de fricción de Fanning debe depender de la turbulencia, que en términos dimensionales es Reynolds. Debe incidir también la rugosidad del material. Pero claro, ellos, como no tenían de mucha tecnología, ¿sí? Lo que empezaron a hacer es tratar de ver los escenarios más sencillos. ¿Sí? Y por eso se van a los extremos, muy liso o muy rugoso.
A veces ellos utilizaron un fluido que tal vez es el más frecuentemente utilizado a nivel de industria, que es el agua. Y empezaron a hacer estudios y a tratar de generar modelos matemáticos. ¿Cómo, chicos? Esto, ¿sí? Como ustedes se dieron cuenta, lo dedujimos relativamente de forma sencilla. Entonces, claro, si yo tengo un banco de tuberías en donde conozco la tubería, ¿sí? Y puedo hacer mediciones de las caídas de presión cuando cambia el caudal, obviamente que yo puedo establecer valores de fanning y tratar de ver la correlación de este fanning, no sé, con el caudal y las demás variables que están presentes. Entonces, claro, bajo esta lógica puede ser que ellos empezaron a ver este tipo de correlaciones. Pero claro, si ustedes se dan cuenta, la ecuación, la primera, es un poco difícil de trabajarlo, porque no es una ecuación explícita. El fanning está en ambos lados de la ecuación. No es que de forma directa obtengo el factor de presión de fanning. Ahí posiblemente la K es la rugosidad del material, obviamente del diámetro de la tubería. Pero ustedes se dan cuenta que ahí efectivamente está incidiendo la rugosidad relativa. K sobre D es la famosa rugosidad relativa. Luego vemos esta ecuación de von Karman, 1931, y aquí me está diciendo que esta se sirve o se aplica únicamente para flujo turbulento. Y nuevamente que tengo ahí una ecuación explícita en donde fanning está en ambos lados de la ecuación. Y Kuratse, 1922, ahora me dice para tubos lisos. Un poco parecida a la anterior, pero nuevamente es una ecuación que parece entonces difícil de manejar. Porque no es que de forma directa calcula el fanning, ¿no es cierto? Aquí tengo en ambos lados de la ecuación. Y como ustedes se dan cuenta, aquí me está diciendo que estas ecuaciones son válidas cuando el número de Reynolds está entre 4 por 10 al cubo hasta 3 por 10 a la sexta. Regímenes totalmente. Pues podemos seguir haciendo un recorrido un poco histórico de las distintas ecuaciones que se generaron en ese momento. Tenemos esta ecuación de Blaisus, 1913, y me dice que el fanning es 0,079 dividido para Reynolds a la 0,25, y me dice que Reynolds es inferior a 1 por 10 a la quinta. Y así podemos encontrar varios modelos matemáticos, pero en estos modelos matemáticos, sí, unos muy complejos, otros tal vez más sencillos, pero hay que fijarse en las restricciones que tienen los modelos, a nivel de qué números de Reynolds y a veces tal vez a nivel de fluidos. Posiblemente la ecuación que ustedes ven arriba, la primera, y ustedes dirán, pero esa está muy fácil de utilizarla porque de forma directa me tiene un fanning, arriba un valor, un coeficiente, abajo Reynolds elevado a cierta potencia, pero tal vez esa ecuación solo se aplique, no sé, puede ser para el agua. Lo que necesitamos es un modelo más genérico que me permita a mí cuantificar este factor de presión. Más ecuaciones que ustedes pueden seguir encontrando, en donde, vuelvo y repito, ¿sí? Siempre, tal vez la dificultad es que no son ecuaciones. Otras ecuaciones en donde posiblemente hay la dependencia entre espesor de capa límite, Reynolds, y que inciden en este coeficiente de presión. Pero, como les decía, tal vez la lógica de estas ecuaciones es que no son operativas.
Luego de varios años de estudio y de un poco análisis del fenómeno, se llegó a establecer esta carta, la famosa carta o diagrama de Moody, para cuantificar y calcular lo que son coeficientes de presión o los famosos factores de presión. Y esta ecuación o esta carta es la que nos permite calcular estos factores de presión. Acá ustedes se dan cuenta que tengo el número de Reynolds y todas estas curvas que ustedes ven son las famosas rugosidades relativas, variables que inciden en el factor de presión. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Calculan el número de Reynolds, calculan la rugosidad relativa, dependiendo del Reynolds que hayan calculado, una vertical, hasta que encuentren la curva que representa la rugosidad relativa y miden y determinan el famoso factor de crecimiento. Cuidado, chicos, en esta parte. Yo prefiero trabajar con el factor de fricción de Fanning en mis ecuaciones, pero si ustedes leen un poco más sobre esta temática, en otros textos, otros autores utilizan el factor de Darcy en lugar del factor de fricción de Fanning. ¿Sí? Hay una relación. El factor de fricción de Fanning es 4 veces el factor de Darcy. Tengan esa precaución, porque en ocasiones este diagrama de Moody me da el factor de Darcy en lugar del factor de fricción de Fanning. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones o la ecuación que yo les he presentado está involucrando ¿qué? El factor de fricción de Fanning, no el factor de Darcy. El uno es 4 veces del otro, porque a nivel de factor la ecuación va a ser la misma. Factor de Darcy, L sobre D cuadrado sobre C. Lo que va a cambiar es el valor numérico de esta constante, porque el Fanning, ¿sí?, no es lo mismo que el factor de Darcy. Y cuando ustedes manipulen estas cartas, tengan la precaución de que aquí esté el factor de fricción de Fanning y no el factor de Darcy. Pero la forma de manipular es esta. Calculo el Reynolds, necesito la rugosidad del material, calculo la rugosidad relativa y ubico la curva de rugosidad relativa constante, trazo una vertical de Reynolds hasta que encuentre el valor de rugosidad relativa de mi material y encuentro el factor de presión. Este diagrama, chicos, ¿sí?, es genérico, se puede utilizar para régimen laminar. Ustedes se dan cuenta que empieza desde 0, 1000, 2000, 2300, y aquí está la línea que me está diciendo régimen laminar. Luego tengo una zona de transición, y luego tendría ya la zona de turbulencia. Fíjense en cómo está hecho el diagrama y sobre todo en sus escalas. ¿Sí? Es un diagrama cuyas escalas son logarítmicas. Entonces, bajo esa lógica, ustedes pueden darse cuenta que esta curva que representa el régimen laminar es una línea recta. ¿Qué pendiente tiene esa recta? ¿Pero qué valor? Sí, efectivamente es una línea recta, pendiente negativa. ¿Pero qué valor tiene esa pendiente? 64 sobre 8. Uno. Porque ya les he dicho que en régimen laminar el factor de presión de Fanning es 64 sobre el número de régimen. Y si estoy linealizando esa ecuación, es más que obvio que es una línea recta que tiene pendiente menos 1, porque estoy tomando logaritmo, pendiente negativa 1. Pero como ustedes se dan cuenta, esta ecuación como máximo se aplicará hasta 2300. Pero claro, me será más fácil que yo directamente divida 64 sobre Reynolds antes que utilice el diagrama. ¿Cuál es el problema de un diagrama? Que a veces es difícil
o a veces la apreciación visual hace que, ¿no es cierto?, modifique un poco la lectura y no proporcione un valor exacto. Pero, repito, este diagrama es general, involucra todos los regímenes posibles de flujo laminar, transición y turbulencia, y me permite ya cuantificar el factor de presión de Fanning para cualquier tubería. ¿Por qué? Porque la tubería se caracteriza porque tiene una rugosidad. Tengo que calcular el Reynolds, pero puedo calcular este factor de presión. ¿Qué más puedo darme cuenta? Si ustedes se fijan en la zona de transición, que ahí está una zona un poco marcada con gris, ¿sí? Eso realmente lo que está tratando de indicar es que es una zona de indeterminación. Es una zona extremadamente cambiante. ¿Sí? Siempre es repetido con anterioridad que cuando yo hago un cálculo a nivel de flujo de fluidos por tuberías, siempre trato de esquivar la zona de transición. ¿Por qué? Porque es una indeterminación. Las curvas se pueden proyectar, se pueden extrapolar, pero es un comportamiento extremadamente incierto. Por eso ahí me está marcando como una zona gris, porque no sé exactamente cómo. Como es fluctuante, puede bajar, luego puede subir, y es un comportamiento extremadamente difícil de calcular. Numéricamente podría yo hacer un cálculo, pero no estoy seguro de que ese cálculo, de que ese valor se mantenga, porque repito, es una indeterminación y ese valor está fluctuando, a veces es alto, a veces es bajo, no lo puedo saber con exactitud. Por eso lo que hacemos con fines de cálculo es esquivar la zona de transición. O bien trabajo en zona laminar, o bien trabajo en zona turbulente, en donde con exactitud yo puedo calcular el factor de presión. ¿Qué más? Es interesante e importante el análisis de este diagrama porque me está permitiendo ver cuál es el comportamiento del factor de presión de Fanning. Ustedes se dan cuenta que en régimen laminar el factor de presión de Fanning depende o es inversamente proporcional a ¿qué? Al Reynolds. Siempre es un valor decreciente. Bajos Reynolds más Fanning, altos Reynolds, inversamente proporcional al Reynolds, pero repito, esto solo hasta 2300. ¿Qué pasa allí en turbulencia? Que tiene un comportamiento un poco similar, inversamente proporcional al Reynolds, pero yo puedo darme cuenta que en todos los casos, en todas las curvas, ya para cierto valor de Reynolds, el Fanning prácticamente ya es constante. En mayor o menor medida. En algunos casos, esa igualdad o esa tendencia a que el Fanning sea constante ocurre antes o a valores un poco ya más grandes del Reynolds, pero en todos los casos ya el Fanning prácticamente es constante. De hecho, si ustedes chicos, por ejemplo, hacen un cálculo y sacan un Reynolds, aquí está graficado hasta 10 a la octava, no sé, en mi mente sacan un 10 a la 10, esto significa ya no grafican más porque el Reynolds, el Fanning, perdón, ya es constante. Consecuentemente, si ustedes sacan un Reynolds, invento 10 a la 15, solo tienen que leer este valor y ya se supone que el Fanning es constante. ¿Sí? Pero, repito, lo interesante e importante es que ustedes visualicen, el Fanning es inversamente proporcional al Reynolds. En régimen laminar eso se cumple, pero solo hasta 2300. Pero en régimen de turbulencia la tendencia se mantiene hasta cierto valor de Reynolds, porque ya por encima de ese valor de Reynolds ya el Fanning tiende a ser un valor constante. Como ustedes se dan cuenta, en este diagrama tengo extremos. El umbral inferior me habla de tuberías muy lisas. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la rugosidad relativa que yo obtenga es un valor que tiende a cero. ¿Sí? Rugosidad del material versus el diámetro de la tubería. Pero también me está marcando un escenario en donde tengo una tubería que es completamente robusta. ¿Sí? Por eso tenemos
rugosidades relativas que van desde 0,05 hasta 1 por 10 a la menos 5. Que son los rangos habituales de trabajo a nivel de tuberías, ductos, tomando en cuenta los distintos materiales con los que se pueden fabricar las estructuras. En este mismo diagrama aquí me está dando varios materiales y me está presentando las rugosidades que tienen estos materiales. Por ejemplo, ahí me dice el vidrio, ahí me está dando una rugosidad de prácticamente igual a 5. Si yo trabajo con vidrio, tengo que irme al umbral inferior acá. Luego me está dando otros materiales. Ahí me habla, por ejemplo, 0 le está poniendo al vidrio a lo que son plásticos. Luego viene concreto, ahí está hablando de un poco de madera, caucho, cobre, acero galvanizado, en fin, muchos. Cada material se va a caracterizar porque tiene una rugosidad. En cuanto al procedimiento, vuelvo y repito, necesito calcular el Reynolds, necesito estimar la rugosidad relativa vertical hasta encontrar la curva de rugosidad relativa y leemos el valor del factor de presión. Pero claro, ¿cuál es el problema de que manipule una carta, un diagrama? La precisión que sufre. No siempre van a encontrar la rugosidad, ¿no es cierto?, según lo que esté diagramado acá. A veces, ¿qué va a pasar? Que tal vez yo encuentre una rugosidad de un valor intermedio por aquí. No sé, un 0, o 1 por 10 a la menos 7, a la menos 8, por 10 a la menos 3. Está entre estos dos valores. Tendremos que imaginarnos la tendencia de esa curva. Y claro, esa imaginación puede hacer que yo ponga esta curva más arriba o más abajo. Lo otro, a pesar de que interpole esa curva, la lectura que yo haga del factor de presión de Fanning también depende de la apreciación visual. Unos leerán más exacto, otros menos exacto, otros le pondrán más cifras decimales, otros menos cifras decimales. Y eso conlleva finalmente a que haya una variación en los resultados, lo que yo suelo denominar como error de apreciación visual. Pero claro, esta carta es extremadamente importante porque ya facilitó en su momento la determinación y la estimación de qué, de los factores de presión. Sin embargo, ventajosamente, en un congreso de ingeniería química en el año de 1977, este señor Churchill presentó esta ecuación que reproduce absolutamente todas las curvas del diagrama de Joule e incluso aquellas que no están representadas en el diagrama. Y esta ecuación es la que recomiendo que se utilice siempre. ¿Por qué? Porque ya no necesita hacer interpolaciones, extrapolaciones y omite un poco los errores de precisión visual. Y es una ecuación que sirve para todos los regímenes. Régimen laminar, transición y turbulencia. Sí, un poco complicado el procedimiento. ¿Por qué? Porque primero tenemos que calcular el factor A, luego el factor B. Y con esos factores nos vamos de la ecuación principal para calcular el factor de presión. En esta ecuación, Reynolds obviamente es el Reynolds, E es la rugosidad del material desde el diámetro. Entonces aquí E sobre D es la rugosidad relativa del material. Vamos a hacer unos pequeños cálculos, no sé, vamos a poner un Reynolds igual a, pongámosle 10.000. Pongamos, para comparar resultados, vamos acá. Vamos a hacer dos cálculos, uno en régimen laminar, otro en régimen turbulento, considerando un material que tiene una rugosidad relativa de 0,00. Vamos a utilizar la ecuación de Churchill en ambos escenarios y vamos a calcular el factor de presión.
Ya me tengo. No, pues ya te está dando la velocidad relativa. Porque eso lo retrasa. No, pero ahí te pide. No, es que te está dando. Es la rugosidad. Ese es el épsilon. Sobre el D. Ah, esa es la. Puta, casi me agarré ese huevo. Sabes, el 4. No, es que yo le relleno. Solo ocupo el recipiente. Solo ocupo el recipiente. Está ahí todo podrido ahí, seco. Está seco ahí. Sí. Ya un poco para que se la cabeza. Chévere, chévere. En los labios. Los labios cuando te gusta poner. Está bien, está bien. Chuch, cuando salió la cosita. ¿Cuánto? ¿Cuánto, perdón? 6,57. ¿Bien? En la te sale 3.38. ¿De cuál? En el primero. ¿Y el F? 4.44. Pero sí está bien porque sí le salió también. 0,19. Veamos, 10.000 está por acá. Tengo que irme hasta la curva de 0,204, que es lo que les decía. Y eso hace que el funding tiene que ser 0,036 más o menos. Se calcula así. Revisen cuánto vale A, cuánto vale B. Porque, repito, según el diagrama, ese valor tiene que ser 0,036 aproximadamente. ¿Tienes la fórmula de la? ¿Es elevado a 16? Sí, no. No sé, no tengo. Seguro. Sí, es la 16. Deja ver la fórmula de la. Simón, sí. ¿Es elevado a la 16? Sí. La razón. Simón, sí es 444. A ver, déjame ver cómo se 444. Así mismo, que es elevado a la 16. Ah, es de esto. Claro. Elevado a la 16, no todo esto. No, es todo esto a la 16. Pero tienes que multiplicar por todo esto. Todo es elevado a la 16. Ah, no, es que es lo mismo. ¿Ves? No, es todo, ¿no? No, es todo, ¿no? Es que es todo. Simón. El 44 días, pero... ¿Sabe más o menos 0,036? En el primero. Más o menos es el valor que debería haber salido según la lista. Ok, mañana continuamos, chicos, o la próxima semana. Recuerden, la próxima semana quedamos del examen 4 el día Lunes. martes.